Hola, en este vídeo vamos a concretar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de efectuar el recuento de los datos en los estudios estadísticos. Haremos las tablas que veis aquí abajo, con el XUI y el recuento, pero tengo que tener en cuenta el tipo de variable que se trata en cada caso. Si mi variable es cualitativa, por ejemplo, el color de los coches que hay en un garaje, debajo del XUI voy a escribir todos los valores de mi variable, rojo, azul y blanco, por ejemplo. Al lado hago el recuento. 15 coches rojos, 16 coches azules, 30 coches blancos. A este recuento es lo que llamamos, en las tablas de frecuencia, que ya las estudiaremos un poquito más adelante, que las completaremos más adelante, a este recuento le llamamos FI, es decir, frecuencia absoluta. Vale. Si mi segundo tipo de variable, por ejemplo, es una variable cuantitativa discreta, pues entonces tengo que poner también debajo los valores de mi variable. Voy a inventarme una, el número de hermanos. Pues los valores que tiene esa variable número de hermanos va a ser 0, 1, 2 y 3. Vale, pues al lado no escribo ya directamente el recuento, aunque es realmente el recuento, pero pongo FI. Pues hay 5 personas que no tienen hermanos, 6 personas que tienen 1 y 7 personas que tienen 2 y 0 personas que tienen 3. Pues esta sería mi tabla. Voy a un tercer caso. En el caso de que mi variable sea una variable continua. Siempre en estos casos vamos a agrupar en clases. Me voy a inventar un tipo de variable continua, pues que estemos viendo un estudio estadístico sobre la altura de los alumnos de una clase. Por eso he puesto esas clases de 150 a 160, de 160 a 170 y de 170 a 180. Si os fijáis, esas clases siempre son del mismo tamaño, esto es muy importante, y generalmente están cerradas por la izquierda, corchete por la izquierda y abiertas por la derecha. Tienen que tener el mismo tamaño. Si mi primera clase es 150, la otra no puede ser, por ejemplo, 160 a 175. Esto no puede ser. Tienen que tener el mismo tamaño. A ese tamaño es lo que llamamos amplitud de la clase. Al lado voy a escribir, debajo del XY, el valor o el punto medio de cada intervalo, que es lo que llamamos marca, al XY es lo que llamamos marca de clase. Marca de clase. ¿Cómo podemos calcular esta marca de clase? Pues, por ejemplo, sumando para la primera clase 150 más 160 entre 2. Y así consigo el valor medio, 155. Mi primera marca de clase es 155, la marca de clase para la segunda clase es 165 y la otra pues 175. Y al lado escribiré el recuento. No hace falta que escriba recuentos porque estos datos me los estaba inventando. Bien, pues ahora vamos a un siguiente caso. En el caso de tener una variable cuantitativa discreta, por ejemplo, el número de reservas realizadas en un hotel, pero vamos a ver que en este caso no tendría mucho sentido escribir los valores discretos debajo de mi tabla poniendo la X u Y. Es decir, ¿qué valores tengo para mi X u Y? Pues tengo el 0, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bueno, no sigo escribiendo. ¿Veis que tenemos un montón de valores? Tengo muchísimos valores. Y encima, para cada valor, las frecuencias supondrían números muy bajos. Por ejemplo, para el valor 0 mi frecuencia es 1. Para el valor 3 mi frecuencia es
2. Para el 4 es un 1, para el 5 es un 1, para el 6. Es decir, tenemos muchos valores, muchísimos valores y de frecuencias muy bajas con números de 1 o 2. Entonces, no vamos a hacer esto. Vamos a agrupar en este caso en clases. Pero, ¿cómo hacemos lo de las clases? ¿Cómo hacemos la cantidad de clases que tenemos o el tamaño de esas clases? Pues vamos a ver diferentes casos. Si me dan los datos y no me dicen el número de clases que tengo que tener, pues vamos a utilizar la fórmula que tenéis ahí para calcular la amplitud o el tamaño de mis clases. Entonces, mi dato más alto en este caso es el 22 y mi dato más bajo es el 0. Pues entonces, 22 menos 0 partido de el número de datos que tengo, que son 5 más 5 más 5 más 5, es decir, 20. Pues partido de la raíz cuadrada de 20. Ese número me sale 4,92. Pues ahora vamos a aproximar. Siempre se aproxima a un valor entero, sin coma y por encima del valor dado. Es decir, aproximamos en este caso a 5. Luego, ¿qué voy a tener? Clases con amplitud 5. ¿Cómo me quedaría por tanto esto? ¿Cómo me quedaría por tanto esto? Como lo tenéis aquí reflejado en esta tabla que he hecho. Veis que tenemos 5 clases en este caso de amplitud 5. Al lado la marca de clase de cada intervalo y al lado el recuento que llamamos frecuencia absoluta. Nos vamos a el último caso. Es el mismo ejemplo, pero en este caso me han dicho que agrupe los datos en 4 clases. Luego, para calcular la amplitud utilizo la fórmula de antes y digo número más alto, el 22. Vale, valor mayor menos valor menor, que era el 0, en este caso entre 4, porque me dicen que agrupe en 4 clases. Y esto me va a dar 5,5. Aproximo a número entero superior, es decir, a 6. La amplitud de mis clases van a ser 6. Mi primera clase será, por tanto, de 0 a 6. Segunda clase, de 6 a 12. Tercera, 12, 18. Cuarta, 18, 24. Calcularé también, voy a borrar esto, calcularé también la marca de clase. Para la primera clase es 3. ¿Cómo hemos calculado eso? Pues 0 más 6 entre 2. Para la siguiente es 9, para la siguiente 15 y mi última marca de clase es 21. Pues ahora realizo el recuento. En este caso sí que lo voy a poner. Valores entre 0 y 6. Pues son el 3, el 4, son todos los números más pequeños que el 6. El 6 no lo cuento porque ya pertenece a la siguiente. Vale, pues tengo 5, una frecuencia de 5, frecuencia absoluta de 5. De 6 a 12, pues son todos desde el 6 hasta el valor 11, porque el 12 ya no lo cuento. Vale, pues de esto tengo, si no me equivoco, 7. Para la siguiente tengo que tener estos, este otro, este y el 13. También 5. Y para mi última son los que me han quedado sueltos, que son 3 datos. Vale, es muy bueno siempre comprobar que la suma de todas mis frecuencias absolutas da el total de mis datos. Pues con esto ya hemos terminado. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.